Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entity Data Latam Podcast. El día de hoy tengo un par de invitados espectaculares con altísima trayectoria y mucha experiencia en todo el tema de Customer Experience. Quiero presentarles a Paula Valdés y a Esteban Gómez. Paula, bienvenida. Gracias, Daniel, por esa bienvenida. Un gusto para todos. Soy líder en Digital Experience, una unidad enfocada en mejorar la experiencia de tus canales digitales. Gracias, Paula. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Mi nombre es Esteban Gómez, soy gerente de Digital Experience, también soy docente de cátedra de posgrado y pertenezco a una junta directiva en estos momentos. Bueno, Paula, Esteban, bienvenidos. Empecemos. Esteban, hemos oído hablar mucho de experiencia de usuario, muchísimo, en todas partes. Yo particularmente que trabajo en marketing escucho mucho hablar de eso, pero me gustaría que pudiéramos aterrizar un poco el concepto. ¿Qué es, Esteban, en concreto, experiencia de usuario en canales digitales y físicos? Perfecto, Dani. Lo primero es decirle a todo el mundo que no es una moda, no es un tema que porque esté sonando en muchos lugares entonces es una tendencia. Hoy lo es todo. Y cuando hablamos del tema de experiencia de usuario o del digital experience en general, pues estamos hablando precisamente de canales digitales, tenemos que hablar de experiencia en general, de flujos, tenemos que hablar de conversión y entendiendo conversión como cualquier acción clave que va a depender de una marca y del tipo de canal que estemos hablando. Entonces, si es una descarga de una aplicación, si es la compra de un producto en un e-commerce, si es el uso de un portal como tal, si es la descarga de un certificado en una plataforma. Entonces, al final, cuando hablamos de experiencia de usuario, estamos hablando de cada una de esas cosas, puntos de contacto, acciones que están en el flujo completo de experiencia de ese usuario, el Customer Journey Map, y a partir de ahí, la marca, con todos los profesionales de distintas áreas que están trabajando en ella, empiezan de manera muy estratégica a estar trabajando cada uno de los puntos. Nada es fortuito, nada se da por el azar. Todo está muy puntualizado, todo está muy pensado y por eso hablamos de una experiencia en general. Por eso es que hablamos también del CX, que empieza a cobijar los otros conceptos como el UI, como el UX, y a partir de ahí empezamos no solamente a hablar del diseño, de la parte estética y la parte visual, que es muy bonita y es por donde entramos y se popularizó este concepto, pero realmente estamos hablando de algo más grande, como cuando hablamos de mercadeo y cuando hablamos de los negocios, de marca. Entonces esta es como la sombrilla grandota. Incluso tiene que ver con marca porque es todo lo que nosotros desde la parte digital estamos garantizando y procurando que también sea una buena experiencia de marca, que al final todo sea satisfactorio. Entonces lo es todo, ese es el resumen, lo es todo hoy. Muchas gracias, Esteban, mucho más claro. A mí me gustaría, Paula, de pronto que nos pudieras contar, que nos pudieras compartir una experiencia de alguna implementación y cómo hacemos que un cliente empiece a experimentar estos beneficios de los que ya hablaba Esteban. Claro que sí, Daniel. Bueno, desde Entity Data hemos integrado diferentes procesos a nivel de optimización de sitios web y no solamente eso, sino el entendimiento de toda la experiencia de los diferentes clientes que ingresan a nuestros portales. Cualquier canal digital que esté en línea y que tenga contacto directo con nuestros clientes merece ser optimizado, porque muchas veces ese canal fue creado por un desarrollador que ya se conoce muy bien su sitio web, pero él no está pensando en ese día a día que tienen los usuarios y tal vez en esos bloqueantes que pueden tener a la hora de generar una conversión. Entonces, con diferentes clientes, tanto a nivel de telco como a nivel de, digámoslo así, que de e-commerce, hemos generado procesos donde al entender dónde están los bloqueantes de los usuarios, podemos optimizar la tasa de conversión de los mismos y así aumentar los ingresos con un mismo presupuesto que se está ingresando. La experiencia de usuario no solamente va desde los canales, sino también desde la adquisición de los mismos. Toda esa pauta que ingresa a nuestros portales digitales debe ser coherente con la información que hay en estos portales web. Y siguiendo contigo, Paula, ¿tú hiciste que una asistencia se volviera 7x5 a 24 horas? Sí, así es. En diferentes procesos y especialmente en una telco, identificábamos que digámoslo así, que por la capacidad de los call centers solamente podíamos estar 7x5, pero al automatizar y mejorar todo el proceso y la carga operativa que reciben estas personas que atienden voz a voz cada una de las incidencias que tienen los usuarios, decidimos que toda esta operación se puede automatizar. Desde que el usuario haga una tarea repetitiva, podemos automatizarla, mejorarla y así esa carga operativa empezarla a invertir en otras
digamos así que en otras operaciones, por ejemplo un 7x24. Entonces lo que hicimos para este caso fue esas tareas repetitivas que tienen los usuarios, por ejemplo en Telco, agendar una cita, reagendamiento de visita técnica, también toda la parte de optimización de esos flujos de los usuarios donde encontrábamos que no podían solucionar sus dudas a nivel técnico porque no había un asistente 24/7. Toda esa información, por medio de la inteligencia artificial y de flujos de automatización, logramos que esos usuarios pudieran gestionarse de forma autónoma 24/7. De hecho, supe que tú lograste el reinicio de unos módem a través de WhatsApp, o sea, hiciste todo el proceso digital. ¿Cómo fue eso? Sí, Daniel, realmente, nuevamente todo lo que se hace manualmente y de forma repetitiva puede ser automatizada mediante los flujos. Es entender cómo los usuarios hacen esa asignación, qué responden las personas y técnicas, qué tareas hacen diariamente y de forma repetitiva, y de esta forma lo que hacemos es automatizar por medio de flujos conexiones que obviamente puedan generar estos reinicios y así solucionar las fallas que tienen los usuarios en sus hogares. Entonces, la primera falla que hacen los usuarios y que llaman a un técnico es, digo que tengo problemas con mi internet y muchas veces se dicen, reiniciemos el módem. Esto lo pueden hacer mediante un mensaje de WhatsApp, solicitar que te reinicien el módem, lo reinician y ya tienes activado el servicio nuevamente de internet. E inclusive se reinician los módems internos de esta telco. Ahora, cuando empezamos también a desarrollar esta iniciativa, también visualizábamos que hay casos que no se puede resolver con un reinicio de módem. Ahí sí se pasa a un asesor que pueda dar solución mucho más técnica a estos usuarios o inclusive agendar una visita de forma autónoma. La verdad, impresionante. Aparte de lo que acabas de contar, a mí me gustaría saber qué otro tipo de tecnologías usas para optimizar esta experiencia de usuario, Paula. Bueno, esto primero va en un modelo end-to-end, donde entendemos cuáles son esas prácticas que tienen los usuarios en su día a día. También entender las necesidades del negocio. Cada negocio o cada sector es completamente atípico al otro. Cuando empezamos a identificar esas oportunidades que tienen los usuarios y visualizamos las necesidades que tienen los usuarios propios dentro de su servicio o producto, podemos también identificar oportunidades de mejora. Dentro de los portales web, lo que hacemos nosotros es identificar también mediante mapas de calor cuáles son esos lugares donde los usuarios más interactúan y cuáles son esos que realmente no están generando una funcionalidad para ellos. Entonces, ahí lo que hacemos es identificar por medio de datos, entender los flujos de los usuarios desde que ingresan al portal web hasta que salen y mirar cada uno de los puntos de contacto. También optimizamos esos lugares donde los usuarios realmente se bloquean y se salen del sitio web. Y hay una gran tasa de usuarios que se retiran antes del botón de pagos. Y eso sucede porque hay diferentes bloqueantes que no les permiten avanzar. Y ahí estamos perdiendo un presupuesto alto en toda la pauta que estamos generando. Y también, digamos así, que esos usuarios que ingresan a mi sitio web no están generando ingresos a estos clientes. Muchas gracias, Paula. Esteban, quiero volver contigo. Yo estaba investigando mucho sobre esto, hace parte de mi trabajo en marketing también, y encuentro un término, EVA. ¿Qué es EVA, Esteban? Listo. EVA es nuestro asistente digital. Para que lo tengamos en cuenta todos, EVA es el producto by Entity que desarrollamos a nivel global precisamente para facilitarle la vida a todos nuestros clientes cuando van a instalar o van a crear un asistente digital. Hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de la asistencia digital en los canales estamos hablando de, primero, distintos métodos de asistir. Es decir, hay personas que compran por voz, hay personas que compran por chat, hay personas que compran por imagen. Entonces agregan una imagen y dicen, hey, quiero un producto igual a este. Lo que hacemos con este asistente, lo primero es que le damos la opción a la marca que su usuario se comunique con ellos de la manera que ellos prefieren. Y lo otro que hacemos es conectarnos a todas sus fuentes de datos para que desde ahí extraiga información y no le vuelva a preguntar lo mismo 800 veces, usted cómo se llama, en dónde vive, cuál es su dirección, sino que si yo ya tengo la información de él, por ejemplo en este caso, si yo estoy teniendo a Eva trabajando desde WhatsApp, entonces él ¿qué va a hacer? Se va a traer el número de teléfono y con el número de teléfono va a la base de datos, cruza y ya sabe cómo se llama, si es hombre o mujer, si compra ciertos productos en el histórico, ciertos productos para las mascotas, para los niños, todo este tipo de cosas. Entonces le va a recomendar
porque también cumple con varias misiones: recomendar, asesorar, vender, consultar, asistir, ayudar. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, va a ayudar con algo, ¿cierto? Y aparte de eso, es configurable, es decir, yo elijo el tono, cómo me va a hablar. Es sumamente técnico, es alguien más bien como un lenguaje de la calle, un poco más slang, o es un tema mucho más científico, o es un hombre o es una mujer. ¿Cómo lo vamos nosotros a configurar? De nuevo, la experiencia en todo su furor. Y aparte de eso, pues yo lo puedo conectar con otros canales. Entonces, un canal de e-commerce, es decir, una venta asistida, un chat que me ayude a vender, WhatsApp, Instagram o cualquier otra plataforma. Entonces, al final, Eva es nuestro asistente que, utilizando inteligencia artificial, le va a facilitar la vida a cualquier cliente que necesite hacer una prueba de concepto o hacer un pequeño test para entender si por ahí es la cosa. Solamente como por dar un dato, nosotros hoy le estamos apostando mucho al canal de WhatsApp, porque hoy el WhatsApp está representando más del 30% del tráfico de ventas de las marcas. Increíble. Entonces, imagínate cuántas personas necesitas atendiendo ese canal. ¿Cuántos bots necesitas? ¿Cierto? 24/7, 365. Y eso es lo más importante, que ese canal no va a dejar de vender, no va a dejar de asistir, no va a dejar de ayudar. Todo es parametrizable. Entonces, ese se va. Se los presentamos pues luego más adelante con un contenido mucho más profundo y una demo mucho más ampliada. Ya me queda mucho más claro, Esteban. Óyeme, y una cosa, por ejemplo, una compañía, ¿qué síntomas puede identificar para poder saber que necesita optimizar un canal físico o digital? Realmente depende mucho del canal. Entonces, cuando hablamos de síntomas, hay que tener en cuenta que el síntoma no me está diciendo por completo si está enfermo un canal o si necesita ayuda con algo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. El síntoma, yo tengo que empezar a escarbar hasta ir a la raíz del problema realmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de síntomas, apenas me están diciendo es que el canal no está vendiendo, es que el canal no está convirtiendo. Recuerden, conversión, cuando hablamos de experiencia, puede ser cualquier cosa distinta a la venta, que nos acostumbramos a que siempre tenía que ser un tema transaccional y monetario, pero realmente pues descargar un archivo también es una conversión, ¿cierto? O descargar un brochure de un apartamento o agendar un test drive. Entonces, al final hay muchos indicadores que nos empiezan a decir si tu canal está enfermo o no está funcionando. Lo primero es entender de toda esa cantidad de personas que están llegando, cuántas realmente están, por ejemplo, demostrando interés en ese producto o en ese servicio. Es decir, que están agregándolo al carrito o están siguiendo un flujo. Y a partir de ahí empezamos nosotros entonces a tomar decisiones. Venga, es que es un problema del checkout, es un problema del momento de pagar con las pasarelas de pago, es un problema más de la información que yo estoy mostrando del servicio o del producto como tal. ¿Será que me faltan detalles? ¿Será que me faltan testimonios, calificaciones? ¿O será que estoy comunicando solamente hasta el final cuánto se demora en despachar el producto? Entonces, todo ese tipo de cosas son síntomas. Nos están diciendo, la gente está llegando a tu canal, pero se está yendo, la gente se está quedando, pero no está convirtiendo. Es decir, es un tema de precio, es un tema de la manera que yo estoy trayendo y mostrando el producto, es un tema de marketing, es un tema del segmento que yo estoy identificando y estoy intentando traer, es un tema del mensaje como tal. Entonces, al final, los síntomas son muy diversos, por eso nosotros desde experiencia lo que hacemos es mirar todo el end-to-end, hacer esa auditoría y extraer todos los datos que podamos. A partir de ahí, con esa información, es que nosotros tomamos decisiones. A partir de ahí es que, de verdad, nosotros les vamos a decir, vamos a intervenir estos puntos del flujo y vamos a hacer algo que puede ser un diseño, puede ser una mejora de un formulario, puede ser eliminar pasos, puede ser simplificar la descarga de algo, pero depende mucho de la marca realmente. Ahora mencionabas algo y me surge una pregunta y es, ¿qué indicadores tenemos de ventas o de optimización para poder medir esto? Sí, mira, cuando hablamos normalmente de e-commerce y cuando estamos hablando de pronto canales más transaccionales, nosotros empezamos entonces a conversar más de costo de adquisición. Es decir, yo estoy haciendo campañas, estoy activando influencers, estoy emplazando mi contenido en redes sociales, o estoy haciendo pauta, o me estoy yendo a los buscadores, en donde sea. Todo ese esfuerzo tiene un costo. ¿Cuánto al final terminó convirtiendo? Eso se transformó en cuántas personas. Entonces, ¿cuánto me costó a mí traer esas personas que tomaron acción? A partir de ahí yo ya empiezo a tomar decisiones frente a si es rentable o no ese segmento o si funcionan o no esos canales.
Pero por otro lado también está el tema del lifetime value, es decir, ese usuario cuánto tiempo se va a quedar relacionándose con mi marca, 1 año, 2 años, cuántas veces vino a comprarme durante ese tiempo. Entonces empieza desde la tecnología, desde la experiencia a intervenir otros elementos como la personalización. Entonces ese segmento, ¿cómo hago que de verdad venga más veces? O que ese segmento me compre más dinero, que el ticket promedio aumente. Todo eso es experiencia, todo eso también es marketing, todo eso también al final son acciones de growth. Entonces al final mira cómo se empieza a condicionar y a vincular todos estos servicios y todos estos conceptos tan bonitos que nosotros vemos en tecnología y en digital. Pero al final, Dani, para que lo tengas muy en cuenta, hay muchos elementos. La propensión a la fuga, en qué momento de la corte me abandonan un producto, pero al final lo más importante va a ser esa transacción y qué tan rentable es la costo-eficiencia. Y es allí en donde gracias a los datos tomamos nosotros decisiones. Nosotros no vamos a actuar así por instinto, no. Va a ser un tema muy, muy, muy medido. Decisiones informadas. Y yo creo que eso además sirve mucho para poder reducir la resistencia a una implementación y a considerar algo de esto, ¿no? Porque tiene un impacto real en el negocio. Resultados. Exacto, resultados. Paula, dentro de todo lo que yo he venido analizando, veo un término recurrente, flujo de navegación. ¿Qué es flujo de navegación? Bueno, Daniel, cuando empezamos a entender un poco desde que los usuarios ingresan, ¿sí? He encontrado muchos clientes que ni siquiera tienen el portal web tagueado. ¿Qué es taguear? Identificar dónde hacen clic, dónde están, cuál es ese flujo o digámoslo así, que ese recorrido que hacen. Un portal web tiene diversas páginas web o diversas, digámoslo así, que páginas con contenido que permiten a los usuarios suplir esas necesidades o esas intenciones por las cuales ingresaron a ese portal. Lo que nosotros hacemos y como flujo de navegación es entender si ese usuario que entró tuvo la información que necesitaba o cumplió el objetivo por el cual ingresó a mi sitio web. Como lo decía Esteban, puede ser todo un tema de pauta digital donde yo lo impacté con un producto, pero muchos usuarios vienen buscando un producto y llegan al sitio web y no hay información, no hay credibilidad. Entonces ahí empezamos nosotros a identificar cada una de las páginas si está cumpliendo esa necesidad del usuario y si está posicionada, que también esté posicionada en esas keywords más importantes de los usuarios y que suplan las necesidades que tienen. Cuando empezamos a hacer ese match entre lo que los usuarios buscan y el contenido de mi sitio web, vamos a mejorar la tasa de conversión y vamos a poder optimizar esas necesidades que tienen los usuarios. Entonces ya entender el flujo de navegación de los usuarios es entender si estoy cumpliendo la necesidad por el cual él ingresó a mi portal web. ¿Qué es importante acá? Tener toda la información y la data para poder tomar decisiones. Muchos usuarios no tienen una plataforma de analítica en sus portales web y cuando empezamos a identificar eso, pues ya digámoslo así que entramos desde cero a empezar a medir para poder identificar dónde están los bloqueantes del usuario y qué es lo que realmente necesitan. Entonces, nosotros empezamos con un assessment donde identificamos si el portal está tagueado, cómo está a nivel de tráfico digital, cómo está a nivel de posicionamiento, los usuarios que ingresan si cumplen con ese objetivo por el cual creamos ese portal web o simplemente el usuario está completamente perdido y pierde completamente ese objetivo. Digamos así, que ese es el por qué ingresó. Acá una métrica muy importante, el 88% de los usuarios que ingresan a un portal web y tienen una mala experiencia, no regresan. 88%. 88%. Bastante alto. Para terminar, quiero preguntarles a los dos, Paula, empezando contigo, ¿qué recomendación le podríamos dar a un head de tecnología, a un head de negocio, sobre la necesidad de esta optimización de canales digitales y físicos en su experiencia para sus usuarios? Bueno, lo primero es entender que el portal web, digamos así que el equipo de tecnología lo creó y lo conoce al derecho y al revés. Entonces no den por hecho que ese portal digital está bien construido porque tal vez ustedes conocen muy bien dónde están los botones y dónde están, digámoslo así, que esas acciones que desean cumplir. Pero cuando empezamos a pensar como los usuarios e identificamos que realmente lo que ellos necesitan es un botón más cercano o un solo call to action, a veces también lo sobresaturamos de información y los usuarios realmente están teniendo una mala experiencia. Entonces, es entender realmente qué quieren los usuarios
y poder medir, permitirse también desde el comienzo generar una buena experiencia. Y esto se hace con expertos de experiencia de usuario que toman el sitio web, identifican digamos así, que esos contenidos que no están siendo funcionales y empiezan a hacer una depuración completa y que un sitio web esté completamente alineado a la marca corporativa y también que nos permita navegar. Recordemos que cada usuario tiene una necesidad puntual. Hay usuarios mayores de edad, pero también hay usuarios muy jóvenes que interactúan muy bien con la tecnología. La experiencia de usuario busca poder acompañar a esos usuarios en los diferentes puntos y que puedan cada uno tener una buena experiencia y que sean sitios también inclusivos, dependiendo también de las necesidades de mis usuarios. Pero sobre todo que suplan la necesidad por el cual el usuario ingresó a nuestro portal web. Muchas gracias, Paula. Esteban, ¿qué recomendarías? Daniel, 3 puntos claves que básicamente parten de la experiencia de conversar con muchas marcas en muchas categorías. El primer punto es: cambiemos los espejos por ventanas. Y eso suena muy raro, pero básicamente lo que estamos diciendo es: dejémonos de ver el ombligo nosotros como marcas, de medirnos solamente nosotros con nosotros y empecemos a mirar hacia afuera. Ya no solamente hacia adentro, empecemos a mirar hacia afuera. ¿Qué está haciendo la categoría? ¿Qué están haciendo otros competidores en otros lugares del mundo? ¿En dónde está buscando el usuario suplir esa necesidad que tiene? Entonces, al final es mirar hacia afuera, es ir a esculcar un poquito lo que otros están haciendo y si les está funcionando o no. No quedarnos solamente con las ideas que ahorita le estaba diciendo Pau, pues que nazcan al interior de la compañía y que entonces esas son y ya, ¿cierto? El segundo punto, súper importante, que ojalá siempre estemos activando a todos los stakeholders necesarios o interlocutores claves dentro de la compañía. Y eso es un punto muy importante porque el proyecto es de TI y lo arranca TI. Y entonces no vamos a invitar a mercadeo sino hasta el final. O negocio queda por allá en la mitad del proceso. Entonces empezamos a avanzar en las fases y no un reproceso. Es que se nos olvidó incluir X cosa. Es que no estábamos contemplando Y cosa. Entonces al final la invitación es: no importa de quién sea el proyecto, porque es que estamos representando una marca. Entonces lo que tenemos que hacer desde el inicio es: a cualquiera que puede volverse un detractor al final, invitémoslo desde el comienzo. Y ya el último consejo, que también me parece muy importante, es: experiencia no se hace solamente al principio y no se hace solamente al final. La experiencia se hace todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo un discovery y un delivery. Un discovery porque estamos consultando, preguntándole al usuario: ¿usted cómo le pareció esto? ¿Cómo le funcionaría más? Y a partir de ahí vamos al delivery, vamos a implementar mejoras, vamos a afinar detalles y todo eso se vuelve todo el tiempo como ese pimponeo para que un equipo o una plataforma todo el tiempo esté evolucionando, refinando y sobre todo creciendo. ¿Qué es crecer? Vender más, descargar más o hacer cualquier tipo de cosa que para la compañía es clave. Entonces esos son los 3 consejos que yo les doy. Muchísimas gracias, Paula. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un episodio que realmente ha sido un placer poder llevar a cabo con ustedes. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani, a ti. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entity Data Latam Podcast. No olviden conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Les estamos dejando aquí abajo nuestros enlaces y adicionalmente, si quieren saber más con Paula, con Esteban, si quieren conocer algo más de Entity Data, también nos pueden escribir al correo que les estamos dejando. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Chao, chao. Gracias.